Gracias, presidente. Señor Martín, bienvenido a esta comisión. Como usted es presidente de la Fundación Toro de Lidia, me ceñiré a las cuestiones al respecto del toro de Lidia y la tauromaquia, y para todo lo demás, dadas las incoherencias, las inexactitudes o simplemente la confrontación desde el punto de vista, por lo menos, no solo de mi grupo parlamentario, sino de esta senadora que se declara animalista y que defiende los intereses y los derechos también de los animales desde una asociación parlamentaria con miembros de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, le invito a que podamos debatir al respecto de esas cuestiones o de esa confrontación que usted encuentra con el animalismo en otros foros, y así, de hecho, el anuncio le haremos llegar la invitación. Creo que lo único en lo que vamos a estar de acuerdo usted y yo al respecto del tema de esta comparecencia es en la protección de los puestos de trabajo y de los pocos y casi nulos puestos de empleo que dedica el sector de la ganadería de Lidia. Y digo que hay que proteger el empleo y que, por lo tanto, de lo que debería estar dedicándose quizás en un periodo de tiempo más breve que largo la fundación que usted preside es en la reconversión del sector que hoy viene a defender. Y digo en la reconversión del sector porque hay que garantizar, repito, será lo único en lo que estamos de acuerdo, los puestos de empleo, sean muchos o pocos que pueda generar el sector, porque es imprescindible en un sistema como el nuestro garantizar el empleo para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque es la única forma de garantir el resto de necesidades materiales que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, deberían, digo, además de pensar en esta reconversión, porque a todas luces, y luego pasaremos a dar datos, este sector no es rentable ni económica, ni financiera, ni empresarialmente, pero además está reprobado moral y éticamente por una gran mayoría social que, curiosamente, quiere negar, hablando de intereses de lobbies incluso extranjeros. Por lo tanto, en un breve tiempo es posible que la Fundación vea como su única posibilidad de trabajo y de defensa la reconversión de este sector. Lo que está en cuestión hoy no es si se pueden utilizar los animales. Creo que es bastante interesante que usted mismo utilice la palabra utilización. Lo que está en cuestión es si tenemos derecho a utilizar los animales para generar espacios de violencia y para exhibir y exaltar esa violencia. Y ahí es donde nosotros decimos tajantemente no. Y eso es lo que hace la tauromaquia: generar, defender, exhibir y además intentar exaltar esos espacios de violencia totalmente innecesarios. Eso no es cultura, es violencia. Ustedes tampoco defienden la naturaleza. Sí existía una raza, una especie natural, sí existía, y se llama Bos taurus, y lo que han hecho es, en los últimos periodos, seleccionar algunos de esos animales y crear una raza para ser sometida, para ser explotada y para ser torturada. Paso a darle algunos datos, a relatarle los indicativos económicos, legislativos y sociales que avalan la desaparición de la tauromaquia, que es lo que defendemos y lo que seguiremos persiguiendo también después de hoy. Los espectáculos taurinos han descendido un 57,5% en los últimos 10 años. Solo un 10% de las personas que están inscritas como profesionales taurinos, como matadores de toros, en este caso, un 82% no han ejercido la profesión de matador de toros en los últimos 10 años. Solo el 3,8% de los novilleros han ejercido como tal en los últimos 10 años. Solo un porcentaje similar de los mozos de espada lo han hecho, y etcétera, etcétera, etcétera. No hay datos que avalen en materia de generación de empleo lo que ustedes dicen. No hay ningún dato que lo avale. Las estadísticas taurinas están facilitadas por el Ministerio de Cultura, que hasta ahora, hasta donde yo sé, no ha sido susceptible de ir en contra de los intereses del sector y que no ha estado opuesto frontalmente a lo que ustedes dicen defender. Por lo tanto, vamos a intentar tomar estos datos como veraces. Si lo correcto de estas cifras ustedes no la han desmentido en ningún momento, nos gustaría saber también por qué solo el 23% de las ganaderías de Lidia en los últimos 10 años vendieron animales que luego fueron exhibidos y asesinados en plazas de toros. Solo un 23%. Tampoco es rentable el negocio, tampoco lo es. La ganadería taurina representa solo un 0,16% del Producto Interior Bruto de la ganadería.
De nuevo, nos lleva a pensar en la reconversión. Tampoco son punteros, tampoco lideran económicamente y, por lo tanto, es mentira decir que es un sector productivo imprescindible para España. Vámonos a lo legislativo. Cada vez más comunidades autónomas, que son, recordemos, quien tiene la competencia respecto de los espectáculos, prohíben que en sus comunidades autónomas se hagan exhibiciones con animales. Cada vez más y, sobre todo, cada vez más comunidades autónomas luchan contra la violencia en las corridas de toros y las prohíben. Cada vez existen más regulaciones en las entidades locales. No puede decir que esta regulación no va acompañada por un tejido social que las avala y, por lo tanto, es falso también decir que existe un sector minoritario y lobístico que defienda los derechos de los animales. No es así. Tienen pronunciamientos del Parlamento Europeo. En 2015 el Parlamento Europeo determinó que no se pueden utilizar fondos de la PAC para la subvención de ganaderías de lidia. Y, sin embargo, siguen utilizándose. Esto ya no es culpa suya, pero esperemos que algún día algún gobierno se decida a atacar esta prohibición y hacer que nuestra legislación no vaya por detrás. Más pronunciamientos y más pronunciamientos legislativos. Las corridas de toros vulneran continuamente el derecho internacional y vulneran en concreto una cosa que se llama interés superior del niño. Y el interés superior del niño está por encima del derecho a cualquier cosa, del derecho al acceso a la cultura que ustedes quieren decir, etcétera, etcétera. Está por encima de cualquier cosa. Y lo que nos dice el Comité de Derechos del Niño, y se lo dijo el 8 de febrero del año 2018, es que es necesario proteger a las personas menores de edad de la violencia que generan las corridas de toros, violencia física, mental, moral y emocional, dice la Convención de los Derechos del Niño. Hay que protegerles contra esto y, por lo tanto, no se puede consentir ni que los menores estén en las escuelas de tauromaquia ni que los menores asistan a las corridas de toro. Y, por lo tanto, habrá que revertir cuestiones como que, por ejemplo, se les deje de beneficiar a ustedes también, como se hace desde el año 2011, haciendo una diferencia entre lo que es la violencia de cualquier tipo contra los animales, el no poder emitir en nuestra radio y televisión pública ningún tipo de violencia que incluya animales en horarios de protección infantil, pero, sin embargo, desde este año se vuelve a eximir a los toros. No estamos de acuerdo en que ningún tipo de subvención pública vaya a un lugar no apoyado socialmente que genera espacios de violencia y que, por lo tanto, perjudica los intereses de los más débiles, que en este caso son las personas menores y los propios animales que ustedes utilizan en los espectáculos taurinos. Todos estos datos son legislativos y van acompañados por medidas sociales también, señor Martín. El 85% de la sociedad española rechaza las corridas de toros y, según datos del Ministerio de Cultura, solo un 6% de los ciudadanos y ciudadanas dicen que asisten a espectáculos que incluyan animales, sean estos asesinados, como es el caso de las corridas de toro, o simplemente utilizados para los espectáculos. El uso de animales es violencia y no tiene cabida en esta sociedad que, repito, rechaza en casi un 90%, según los datos parciales de 2018, la violencia que se ejerce en las plazas de toros. La única cabida que tiene en este momento el debate respecto de la tauromaquia y la defensa que ustedes hacen desde su fundación es pensar en la reconversión de un sector con pérdidas económicas, financieras, sin ningún tejido empresarial relevante para la sociedad española y que, por lo tanto, no nutre en absoluto a ningún sector de riqueza y que, sobre todo, es rechazado socialmente. Esta sociedad va por delante de lo que ustedes defienden. Los datos son dramáticos. No insistan en la defensa de la tradición y la cultura. Su espectáculo solo es violencia y encontrémonos en el camino de superar esa violencia. Muchas gracias.